Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Aquí estamos como siempre junto a todo el equipo eh, para repasar los principales acontecimientos de la política, no solo neuquina, por supuesto también nacional, sobre todo días como el de hoy, en el cual vienen figuras nacionales tanto de La Libertad Avanza como del PRO a distintos eventos que van a estar aquí ocurriendo en el día de hoy en la provincia de Neuquén, entre otras figuras, Karina Milei y Martín Menem, nada menos, la mesa más chiquita tal vez, junto a Santiago Caputo, del presidente Javier Milei. Por el lado del PRO hay un encuentro de la Fundación Pensar, y va a estar Silvia Los Penato en Neuquén, y va a haber una charla en este programa con ella también. Así que vamos a hacer, por supuesto, lo que tiene que ver con la provincia, que también pasó de todo, sigue el caso Gloria Ruiz o el caso Ruices, y vamos a estar también un poquito con eso. También hay buenas noticias, también se anunció la fiesta de la confluencia para la ciudad de Neuquén, y también el gobierno de la provincia estuvo con varias actividades, entre otras cosas, haciendo aportes en materia de vehículos, en materia de equipamiento, como chalecos antibalas para la policía. Bueno, también, por supuesto, vamos a contar las buenas, que tienen que ver con distintas gestiones, y que también valen la pena ser contadas. Bueno, en este momento 17 grados centígrados en la ciudad de Neuquén y sus alrededores. La humedad es del 39%, la presión es de 980 hectopascales, el viento del sudeste a 9 kilómetros por hora, la visibilidad, como casi siempre, es de 15 kilómetros. Estamos aquí con todo el equipo, en la producción Paula Ponce, que hoy está en modo remoto, en la edición Tomás Couto, en la dirección de cámaras el señor Cristian Cantón. Yo lo vi a Pablo Cantón por ahí. Pablo Cantón está. Nico, Diego, bien, bien, perfecto. Y en la operación está Malena Arias, como siempre. Bueno, sin más, pasamos al comentario de la semana. Lo que la semana nos dejó lo resume Santiago Montórfano en El Editorial de Neuquén.ar. Bueno, y qué decir, para tratar de aunar todo lo que está ocurriendo, el tema de la discusión ética, moral, se metió en la política argentina y en la política neuquina también. Dos acontecimientos que reflejan tal vez, tal vez un cambio que tiene que ver con volver a discutir de ética, de moral y de transparencia en la utilización de los recursos públicos. Esto hacía mucho tiempo que no pasaba. Después del menemismo, durante la campaña de la alianza, ¿se acuerdan? La alianza entre De la Rúa y Chacho Álvarez, entre los radicales y el Frente Grande, que terminan llegando a la presidencia, independientemente de lo que pasó después, que todos conocemos, y que terminó la crisis del 2001. Allí había habido algún espasmo de lucha contra la corrupción que la sociedad argentina había acompañado. Recordemos las campañas de la Rúa, por ejemplo, aquellas publicaciones o publicidades donde decía qué pasa con nuestros valores, luego de lo que había sido durante el menemismo, bueno, un escándalo tras otro, sobre todo la segunda parte del gobierno menemista. Pero no pasó de allí. La verdad es que tras la crisis del 2001, previo a que se descubriera que el famoso caso Banelco, que para arreglar algunas votaciones en el Congreso se habría acomodado, coimeado a varios legisladores, que terminó con la renuncia de Chacho Álvarez, recuerden, el primer paso que le termina dando la crisis política final a esa alianza. eh, pero lo cierto es que después de esa alianza, que venía con un cierto grito de honestidad, de transparencia,
de lucha contra la corrupción, el que termina tomando la manija, luego de 5 presidentes en pocos días, es Eduardo Duhalde, una de las figuras de la política tradicional, con razón o no, tal vez más cuestionadas y más observadas eh, como parte de la política corrupta. Entonces no pasó de allí aquella lucha por la transparencia en contra de la corrupción. Luego vinieron años de kirchnerismo, vinieron años de macrismo, em, con alguna que otra discusión al respecto, pero la verdad nada para tomarse en serio cuando uno observa en materia de transparencia las gestiones tanto del kirchnerismo como del macrismo. Y Javier Milei, más allá de su discurso liberal, anarcocapitalista y de toda la pompa teórica que uno le pueda buscar a esos modelos, vuelve con la idea de la lucha contra una casta política tradicional, que incluiría empresarios prebendarios, dirigentes sindicales autocráticos y políticos corruptos. A eso le llama Milei la casta. Eso despertó en la sociedad argentina un furor y buena parte de la adhesión que logra Javier Milei tiene que ver con ese discurso. Yo no sé cuántos comparten, siquiera cuántos se han puesto a analizar el concepto de anarcocapitalista. No sé cuántos habrán ido a leer los libros que Milei recomienda. Y no sé cuántos estarán de acuerdo incluso con que la Argentina tiene que ser el país más liberal del mundo. Sí, por supuesto que debe haber un núcleo importante que lo acompaña por esos motivos. De hecho, el apoyo a Milei nace en los grandes centros urbanos, sobre todo de la mano de estudiantes universitarios que comparten su ideología y se autodenominan liberales y defienden la causa. Pero lo cierto es que mucha gente, sin involucrarse demasiado en todo esto, le encontró en Milei un tipo que les hablaba de que hay que pelear contra la corrupción, en definitiva, que es esta idea de entender el Estado y lo público como una caja que se reparten entre pocos. De allí los actores que nombra Milei, sindicalistas autocráticos, políticos y empresarios prebendarios. Tal vez fue allí donde vuelve a encenderse aquella llama de la sociedad pidiendo transparencia. Sobre todo también porque hay un contraste muy importante con la crisis social y económica. Generalmente la pelea contra la corrupción empieza a perder fuerza cuando la sociedad encuentra que hay algún nivel de estabilidad, que hay algún nivel de prosperidad, tal vez como el caso del gobierno de Néstor Kirchner. Em, pero cuando el contraste entre el crecimiento de la pobreza de la mayoría de los neuquinos y el crecimiento de la riqueza de estos sectores que forman la casta es tan evidente, allí la lucha contra la corrupción vuelve a tomar seguramente su fuerza. Y hoy en la Argentina se ha vuelto a instalar. Hoy en la Argentina el tema vuelve a estar en la agenda de las mayorías y se mete en la arena de lo político. Claro, no es fácil, porque la corrupción no es, como habrá dicho algún economista que escuché alguna vez, un problema menor porque no llega a ser un punto del PBI, que hay que ver qué números hizo. Pero vamos a darle la derecha y vamos a suponer que lo que dijo en su momento Spert es así. La corrupción es una matriz que empieza a contagiar todo el funcionamiento de lo público. Ya no se hace política y además cada tanto se hace un curro. Ya se diseñan los curros y en base a eso se define el camino político a seguir. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y cuando se mete el tema corrupción en la agenda, empieza a tocar intereses fuertes, empieza a desestabilizar sectores que están en la política por eso y no por la vocación que supone justamente la actividad de lo público. Y esto se empieza a ver en la Argentina, y esto se vio en el Congreso hace 2 días, cuando el proyecto Ficha Limpia, que busca que los condenados en segunda instancia con sentencia firme por casos de corrupción no puedan ser candidatos,
naufragó porque los legisladores nacionales decidieron no dar quórum. No me voy a detener en eso, pero no dar quórum es no ir a trabajar. Esta idea de que el quórum es una estrategia posible eh, y una opción es una idea que ha instalado también la vieja política. Pero el punto es quiénes faltaron. No faltaron solo los kirchneristas diciendo esto es una persecución política a Cristina y a los peronistas. También faltaron miembros de la Libertad Avanza, que tienen este discurso que yo les contaba de la casta, que reinsertaron en la sociedad la discusión por la transparencia y la lucha contra la corrupción. También faltaron algunos legisladores del PRO, faltaron algunos radicales. Bueno, conclusión, solo 116 diputados nacionales se sentaron en sus bancas de los 129 que se necesitaba para tratar el tema y para aprobarlo. Conclusión, seguimos sin la ley de ficha limpia en la República Argentina. Y bueno, esto trajo un montón de discusiones que prometen empezar a formar parte de la agenda de aquí en adelante, porque allí sale Mauricio Macri diciendo, bueno, pero entonces ¿estamos o no estamos contra la corrupción? Allí sale el gobierno de Milei diciendo, o pegando, mejor dicho, al gobierno de Mauricio Macri a la idea de la vieja política y de la corrupción. Una discusión no menor en el seno de el oficialismo amplio, por decirlo de alguna manera, que incluye a la Libertad de Avance y al macrismo. Una discusión que no está saldada y que es si realmente el gobierno de la Libertad Avanza va a venir a hacer un parteaguas en el tema corrupción, en el tema manejo de los fondos públicos, transparencia, o si se va a ir entregando paulatinamente a la vieja lógica y va, por ejemplo, a negociar leyes como ficha limpia en el Congreso. ¿A cambio de qué? Bueno, de otras leyes, de otras conveniencias políticas, lo que suele hacerse en el Congreso, que es el toma y daca. Se supone que la Libertad Avanza no está en ese toma y daca, se supone que vino a cortar de lleno con esas prácticas de la vieja política. Por eso fue tan llamativo lo que ocurrió con ficha limpia. Por eso legisladoras como Silvia Los Penatos se enojó mucho, hizo un discurso muy encendido con respecto a eso. Y los signos de pregunta recaen ahora sobre esto. Bueno, la lucha contra la casta, contra la corrupción, contra los privilegios, contra el manejo de los recursos públicos a favor de unos pocos, ¿está en la agenda de la Libertad Avanza o no está? Yo creo que no está en la agenda del kirchnerismo y no está en la agenda del macrismo, porque ya gobernaron y demostraron que no está. Pero la Libertad Avanza podría hacer de este momento y de esta bandera una nueva oportunidad de pelear contra la corrupción. Y esta semana eso quedó en dudas. Más allá de que Milei después dijo que van a trabajar sobre una ley superadora de ficha limpia, veremos. El otro tema que tiene que ver con la corrupción y que en realidad ya tiene que ver con la provincia es la constitución de una de una comisión para investigar a la vicegobernadora Gloria Ruiz. Esto lo decidieron los diputados, fue por amplia mayoría, 29 sobre 35 dijeron que sí a la conformación de esta comisión. El resto se abstuvieron, otro tema en el cual ahora no me voy a extender, pero la abstención es una herramienta para que los legisladores puedan excusarse cuando alguna ley que van a votar los beneficia. Es decir, es una herramienta para darle transparencia a la política. Ejemplo, si soy concejal y van a pavimentar la calle de mi casa y eso va a levantar el valor inmobiliario de mi propiedad, yo puedo decir, disculpen a mis pares, les pido por favor que me dejen abstenerme porque no quiero beneficiarme con mi voto público en la función pública en el sector privado, es decir, no quiero autobeneficiarme desde mi función. Entonces existe por eso, por esos casos.
pidiéndole transparencia a la función de los legisladores, dándole la oportunidad de demostrar transparencia. Al final me extendí, pero la abstención no existe como estrategia política. Esto que hace la izquierda y que hizo el peronismo el otro día, de abstenerse para esquivar la responsabilidad de votar en positivo o en negativo, es otra de las mañas que la vieja política ha instalado, creyendo que la función pública es un derecho y no una obligación, o que tiene más de derechos que de obligaciones. Entonces, claro, hacer la lectura como hizo el peronismo. Che, no nos conviene votar en contra de Gloria Ruiz porque vamos a parecer figueroístas y nos estamos tratando de posicionar como la alternativa, pero tampoco votemos a favor de Gloria Ruiz porque vamos a quedar como defensores de toda la inmoralidad que está dando vuelta en torno al actuar de la vicepresidenta, de la vicegobernadora. Bueno, pero dicho eso, se constituye la comisión para investigar la moralidad o inmoralidad en torno a lo que ha hecho hasta acá la vicegobernadora Gloria Ruiz, y todo indica que va a ser destituida, porque se sigue profundizando y siguen apareciendo cada vez más cuestiones. Ya no solo fondos difíciles de explicar que fueron a su hermano en la Casa de las Leyes y terminaron en plazos fijos personales, que esto es lo que denuncia el Banco Provincia de Neuquén y lo que está investigando la justicia penal, sino también viáticos, por lo menos inmorales. Viajes a pueblitos del interior donde ni a propósito podés gastar más de 500.000 pesos en un día, y sin embargo los viáticos ascendían a 2 millones de pesos. De eso hay varios gastos, varios gastos difíciles de explicar en la agenda o en el accionar de la Casa Legislativa, sobre todo cuando se trata de la vicegobernadora. La vicegobernadora ha salido a hacer algunas declaraciones públicas, un poco insuficientes. Soy mujer, un poco lo que dice Cristina. Entonces por eso me atacan. El gobernador me ataca porque no comparte algunas ideas conmigo. Raro, esto fue rápidamente refutado porque el gobernador le acababa de devolver el 1,5% al presupuesto legislativo, es decir, raro que un gobernador que quiere perseguir a alguien la empodere dándole millones de pesos para su utilización. Y ha hablado de un golpe a la democracia y de una persecución política también difícil de demostrar. Lo curioso es que de lo único que no ha hablado es de lo que no suelen hablar los acusados de corrupción, que es de su condición de inocencia o culpabilidad sobre lo que se los acusa. Es decir, hubiera sido mucho más sencillo salir a explicar, che, no, miren, están equivocados, la guita que se giró de esta cuenta a aquella cuenta y que terminó en un plazo fijo, se hizo bajo estos parámetros, se gastó en tal o cual cosa, y acá están las rendiciones. Bueno, eso no pasa. Eso no pasa. Lo que pasa es que la vicegobernadora empuja para que la discusión sea política. Y la discusión no es política, o en todo caso no es solo política. Es también y sobre todo una discusión en torno a la pregunta obvia que hacemos los neuquinos. ¿Dónde está la plata de la que están discutiendo? Que es nuestra. Lo más probable es que la vicegobernadora termine destituida. Ya fue apartada provisoriamente del cargo para llevar adelante la investigación. Y veremos qué nos dicen los próximos días. Pero yo no sé si será que uno está de buen humor porque viene fin de año y porque entramos en un clima dentro de lo que nos pasa festivo, pero celebro que el tema de la corrupción, la transparencia y el manejo de los fondos públicos esté otra vez en la agenda de la política. No estaba, como les decía, desde el año 99. Aquí en la provincia de Neuquén, el último dirigente político en carrera que había hablado de estas cuestiones era Oscar Macei, que fue uno de los hombres que estuvo más cerca de ganarle al movimiento popular neuquino desde afuera. Me acuerdo en el 99 a Jorge Sovich, que perdió por pocos puntos. Ahora es Rolando Figueroa, desde el gobierno de la provincia, el que mete este tema en agenda, y eso hay que celebrarlo, y también hay que celebrar que Milei haya instalado ese discurso, nos guste o no nos guste el modelo de Milei, porque es una lucha que cuando se plantea desde el poder, bueno, tiene muchas más posibilidades de avanzar en algo.
más allá de que el camino es infinito, porque la corrupción en la Argentina no es una lista de casos, es una matriz que ha moldeado la política al empresariado y al sindicalismo durante muchos años. Pero bueno, si tuviera que decir algo optimista de todo esto, diría eso. Estamos discutiendo sobre corrupción, sí, en la Argentina. Estamos discutiendo sobre corrupción, sí, en la provincia de Neuquén. Yo me quedo con eso. Es una nueva oportunidad tal vez que nos da el clima de época de poner el caballo delante del carro y empezar a hablar en serio sobre uno de los flagelos más importantes de la Argentina, que es la corrupción. Esto es Neuquén.ar.